buenas, atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Antes de empezar, muchísimas gracias a Chiquitown por ese Prime, esa Gracias. suscripción. A ver qué nos dice. Buenas tardes. Nunca dejes de creer. A seguir sumando. Como dices, a seguir sumando ya de aquí hacia adelante y a ver si se gana ante el Barça, si se gana ante el Dortmund. Queda mucha temporada. Muchísimas gracias, Chiquitown, por ese Prime. 6 mesazos ya con nosotros. Ahí tenéis a Luis dándote la bienvenida por sexta vez. También bienvenidos a Argonauta, Mapache, Jaime, Jesús, Gergado, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos ya con este informativo colchonero post Inter de Milán, resaca del Inter de Milán, donde vamos a comentar algún detalle más del partido, que nos dejó varias cosas, algunos datos, estadísticas, imágenes importantes y también sobre todo comentar ese sorteo de Champions de cuartos de final y el resultado que ha dado al Borussia Dortmund como el próximo rival del Atlético de Madrid en esa eliminatoria. Vamos a comentar un poco cómo vemos nosotros esa suerte o no suerte que haya podido tener el Atlético de Madrid. También en cuanto a noticias, la renovación de Coque, que parece prácticamente hecha, está el acuerdo inminente según informa Mateo Moreto. Vamos a dar los detalles también sobre rumores de fichajes, Mosquera, Greenwood, Almada ha vuelto a sonar, la renovación de Salim también, las palabras de De Paul y sobre todo Griezmann, que los dos quieren ir a los Juegos Olímpicos, así que un informativo, como decimos siempre, muy completo, pero hoy más, porque también estamos bastante contentos por ese partido ante el Inter. Por supuesto, yo creo que seguimos eufóricos, con dolor por todo el cuerpo de la tensión. Antes de nada, mil gracias a Rusadir por esos 13 mesazos. Muchísimas gracias. Vamos, Atleti, vamos. Grandes de padres a hijos. Grande tú, Rosadir, muchísimas gracias. 13 mesazos ya, más de un año con nosotros aquí en De Padres e Hijos, aquí, así que muchísimas gracias y ahí tenéis a Luis dándote la bienvenida de nuevo. Mil gracias. Lo que estábamos comentando, que yo creo que seguimos muy contentos de ese partido contra el Inter. Hoy hemos conocido a nuestro rival en cuartos y unas posibles también semifinales, si se hacen las cosas bien, ante el Borussia de Dortmund, y con la ilusión que hay por delante en este próximo mes, porque el Atleti sigue vivo en la máxima competición europea. Esta semana hay un partido contra el Barça y creo que estamos ante un informativo colchonero muy completo, ya te digo, cargados de ilusión, y a ver si el Atleti puede hacer las cosas bien y vivimos una temporada mágica y sobre todo noches europeas, que eso siempre es lo que más gusta. Pues vamos a empezar este informativo. Como siempre hacemos, os recordamos que tenéis disponibles los parches de Padres a Hijos. Aquí tenéis el modelo y los precios. Si estáis interesados, podéis contactarnos por correo electrónico de padresaihoscontacto@gmail.com, también a través de Twitter y de Instagram, por mensaje directo. Lo dejamos todo en la descripción del vídeo en YouTube. Y para los que prefiráis comprarlos físicamente, están disponibles en el puesto de Jaime, enfrente del gran escenario en los alrededores del Metropolitano. Así que nada, una vez dicho esto, empezamos con este informativo, episodio número 40. Y vamos a empezar por la noticia del día. Yo creo que todos estábamos atentos a ese sorteo de los cuartos de final de la Champions League. Ya hay resultados, ya hay partido, ya hay emparejamiento. Atlético de Madrid, Borussia Dortmund van a ser los cuartos de final. La ida en el Metropolitano va a ser el 9 o el 10 de abril. La vuelta va a ser en el Signal Iduna Park del Borussia Dortmund el 16 o el 17 de abril. Ha habido como cierta polémica porque se ha dicho que podía cambiarse el orden o los partidos, porque también coincidía la misma semana con el Real Madrid. Creo haber leído que al final no va a pasar nada, que Madrid se va a hacer cargo de organizar los dos partidos, así que en principio van a ser esas las fechas de un emparejamiento, un Atlético Madrid-Borussia Dortmund, que no hay que negar que, a ver, el Dortmund, yo creo que de los 8 equipos que había en el bombo, era el más asequible, entre comillas, con todo el respeto siempre para los rivales que tocan en Champions, en Copa, etcétera, etcétera. Antes de seguir, muchísimas gracias también a Sergio Rodmal por Y ese gracias, Prime. Sergio. Volveremos a ser campeones, como en el 96. Ojalá seamos campeones esta vez de Champions League, que se dice pronto. Posibilidades hay, el Atlético de Madrid está vivo y está en los cuartos de final. Muchísimas gracias de nuevo, Sergio, por ese Prime, 7 mesazos ya con nosotros. Como decíamos, de los 8, no hay que negar que el Dortmund quizás era el más flojo, como digo, entre comillas, con todo el respeto para el Borussia Dortmund. Ahora, tampoco hay que confiarse demasiado, porque estos equipos, ya en cuartos de final, cualquier equipo puede hacer mucho daño. El Dortmund, además, a pesar de que quizás la plantilla ya no es la que era hace algunos años, sigue siendo un equipo muy peligroso, equipo alemán, muy rápido al contragolpe. También hay que tener muy en cuenta que la vuelta es en su estadio, que esto quizás es el punto negativo que ha tenido este sorteo para el Atlético de Madrid, pero bueno, que el Atlético de Madrid tiene que ser confiado a por todas. Y como digo, claro, si nos dan a elegir entre el City, el PSG, el Bayern o el Borussia Dortmund, yo creo que hubiéramos preferido todos el Borussia Dortmund sin tener en confianza, en sobreconfianza. Sí, por supuesto. A ver, partimos de que no hay nadie fácil. Si has llegado a los cuartos de final de la Champions es porque has hecho las cosas muy bien. Y en este caso el Borussia Dortmund también fue líder de su grupo, y no era un grupo nada fácil ante el Paris Saint-Germain, que pasó segundo, el Milan y también el Newcastle.
eso habla muy bien del Borussia, y luego sí que ha tenido una eliminatoria ante el PSV en la que ha sido superior y por eso está en estos cuartos de final. A nivel de sorteo creo que no puede haber ninguna queja. Hombre, para que fuese perfecto, jugar la vuelta también en el Metropolitano, pero yo creo que no nos podemos quejar porque los otros rivales son transatlánticos del fútbol europeo. No puedes esperar menos de unos cuartos de final y habría sido distinto si es un City o un equipo como el Bayern, el Arsenal, que este año está francamente bien. Y ahí está el Borussia Dortmund, que puede parecer el más asequible, pero sinceramente aquí no va a haber nada, pero nada fácil, y más jugando la vuelta en Alemania. Y ahí está uno de los factores de esta eliminatoria. Veremos si el Atlético de Madrid es capaz en este mes que queda de quitarse ese bloqueo mental fuera de casa. Si lo hace, creo que podemos soñar con esta Champions, llegar muy lejos, pero es algo complicado, porque hasta el momento lo estamos viendo. El Atleti está teniendo muchísimos problemas fuera de casa, partidos en los que no ha competido bien, porque contra el Inter al final fue un error, porque el resto del partido ha sido una eliminatoria muy buena por parte del Atleti, especialmente en el Metropolitano, donde fue un escándalo de partido. Parecía que el Inter no era un buen equipo y es uno de los mejores equipos de Europa. Mucho mérito lo que ha hecho el Atleti, pero tiene que seguir adelante y va a haber que sacar un buen resultado del Metropolitano, porque el ambiente allí va a ser como aquí, una auténtica caldera. Creo que son las dos mejores aficiones en esta edición de la Champions League y vamos a vivir un ambiente mágico. El Borussia Dortmund, un equipo que junta mucha juventud, mucho físico, algo muy característico de la Bundesliga. Ahí va a haber que luchar mucho porque físicamente ellos pueden ser muy superiores al Atleti. Igual no tiene tantas estrellas como otras veces. Se está destacando este año mucho, por ejemplo, Malen en la zona ofensiva, Füllkrug, que vino el año pasado del Werder de Bremen. Ya haremos más adelante un buen repaso del Borussia Dortmund en defensa con Kolteberg o Sule. Son dos buenos centrales y el Atleti, lo dicho, lo va a tener complicado, pero dentro de lo malo, creo que era el rival que igual preferías, pero ya sabemos que el Atleti cuando vienen los difíciles es cuando más se crece, y luego también ya sabemos cuál podrían ser unas posibles semifinales si se hace el trabajo de eliminar al Borussia Dortmund, y sería contra el Barça o el Paris Saint-Germain, jugando también la vuelta fuera de casa. Sí, a mí, yo ya se lo dije a Diego privado, no es algo que me apasione mucho saber ya a quién nos podríamos enfrentar en semifinales, porque siempre tengo el recuerdo ese de la 19-20, cuando nos tocó el Leipzig y después podía tocar el PSG en semifinales, y al final no se pasó contra el Leipzig en esos cuartos de final, y ahí tengo como un pequeño trauma de prefiero no saber a quién nos podemos enfrentar en semifinales para centrarnos al 100% en estos cuartos de final, pero sí, puede ser, si el Atlético de Madrid pasa, que ojalá sea así, Paris Saint-Germain o Fútbol Club Barcelona, así que habrá que ver. Como dice Diego, ya tendremos tiempo en un futuro de analizar más en profundidad al Dortmund. Vemos también en pantalla otro de los fichajes de este invierno, como Jadon Sancho, que parece que lo está haciendo bastante bien en estos meses en Alemania, en su vuelta al Borussia Dortmund, después de su fracaso en la Premier con el Manchester United. Así que nada, ahí queda esa eliminatoria. Podéis también dejarnos en comentarios, sobre todo, qué os parece a vosotros. ¿Qué creéis que puede pasar ante este Borussia Dortmund? ¿Cómo habéis visto ese sorteo? ¿Os gusta, nos gusta el Borussia Dortmund? Pero vamos a seguir con la Champions, porque yo creo que todos todavía estamos mentalmente aún en el Metropolitano, en ese partido. Fijaos la imagen de Simeone. Esta es la ocasión de Riquelme al final del encuentro y que da para muchos memes, la verdad, Simeone, pero sobre todo también nos quedamos un poco con esa emoción que mostraba Simeone en uno de los goles. Y la verdad es que para repasar un poco lo que ha sido esta remontada, esta gran remontada frente al Inter de Milán, nos tenemos que ir a los datos, porque los datos son increíbles. El Atlético de Madrid ha pasado por séptima vez a los cuartos de final de la Champions en las últimas 11 temporadas y es, atención, el quinto equipo que más veces se ha clasificado para esa ronda en estas últimas 11 temporadas, por detrás de equipos como el Bayern de Múnich, el Real Madrid, el FC Barcelona o el Manchester City, y por delante de otros equipos como el Paris Saint-Germain, el Liverpool, la Juve o el Chelsea. También, fijándonos más en Simeone, es el primer entrenador de toda la historia que alcanza las 50 victorias en Champions League, en Copa de Europa, con un club español. Y en el Atlético de Madrid ha sumado 50 partidos en Champions, que es más 31 que tienen el resto de entrenadores antes de la era Simeone en el Atlético de Madrid. Yo creo que los datos hablan por sí solos. Simeone, es el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid, no solo en Liga, en Champions está demostrando que cuando era imposible anteriormente que el Atlético llegara a esos puestos en Champions, lo está haciendo, y lo está haciendo ante equipos como el Inter. Recordamos toda la eliminatoria del Liverpool, del Bayern, el Barça, etcétera, etcétera, y yo creo que esto habla por sí solo.
No tiene ningún tipo de sentido y ya te digo que muchas veces no somos conscientes de lo que ha conseguido Simeone porque es temporada tras temporada, el equipo puede estar más debilitado, pero ahí está el Atleti compitiendo y solo hay que ver los números. ¿Quién está por delante? Son los mejores equipos de Europa que ellos pueden gastar lo que les dé la gana en cualquier tipo de fichaje, pero el Atleti no y de nuevo vuelve a estar en unos cuartos de final y compitiendo contra los mejores de Europa y veremos hasta dónde puede llegar el equipo porque como hemos dicho antes yo espero una eliminatoria muy dura ante el Dortmund, pero al igual que cuando nos tocó el Inter, hay que confiar en que podemos estar en semifinales y son los números. Quinto equipo, 7 veces en 11 años y luego cuando se cayó de una de las Europa League, se ganó. También eso hay que recordarlo y nada, son números impresionantes y que muestran lo que ha conseguido con Simeone, poner al Atleti en lo más alto de Europa. Creo que hay un exfutbolista que no va a estar muy contento con que Simeone y el Atlético de Madrid hayan pasado los cuartos de final, que es Jamie Carragher. Vamos a traer estas declaraciones porque han traído mucha cola. En febrero, cuando ya salió esa eliminatoria ante el Inter de Milán, bueno, no, cuando ganó el Inter de Milán en el Giuseppe Meazza, dijo Carragher, Simeone ha estado en 2 finales de Champions, ha ganado títulos de liga, pero no es nada agradable de ver. Estoy contento de que el Inter tenga la ventaja y espero que progresen. Y justo después de la victoria del otro día en el Metropolitano, del Atlético de Madrid, siguió rabiando, por así decirlo, Carragher. Muchos equipos, dice, de la Champions estarían contentos con el avance del Atlético de Madrid. El Manchester City probablemente estará encantado de que el Inter haya salido haya sido eliminado porque es uno de los pocos equipos que podría causar problemas. Y no estoy seguro de si el Atleti podría hacerlo si hubiera ese enfrentamiento antes del sorteo. Yo creo que, como dice Alben en el chat, todavía recuerda sobre todo la foto que vemos en pantalla de Marcos Llorente en Anfield y esa eliminatoria ante su Liverpool. Sí, duele. Yo creo que a Carragher le sigue doliendo esa dura derrota en Anfield, pero bueno, es un poco lo que le viene bien al Atleti. Mucha gente no quiere que esté, vuelven con ese antifútbol, que es totalmente falso. Sí, es antifútbol lo que hizo el otro día contra el Inter. Creo que los conceptos de buen fútbol o mal fútbol son muy distintos a los que puede haber, en este caso, en Inglaterra, o los que puede tener Carragher. Y ya lo dijo en la ida, que el Atlético de Madrid no tenía ninguna posibilidad de pasar ante este Inter. Pues mira, al final ha caído eliminado el conjunto italiano, pero bueno, son los prejuicios que tienen gente o también las manías hacia el Atlético de Madrid, hacia Simeone, y otra vez más, pues van a tener que mamar un poco, seguir rabiando y a ver, dirán lo mismo contra el Borussia Dortmund, pero el Atleti todavía sigue en la Champions League. Bueno, el propio Simeone también, después del partido ante el Inter, dijo que lo mejor que puede pasar es que se le dé por muerto al Atlético de Madrid, porque es ahí cuando responde el equipo, como por ejemplo se dio por muerto ya en la ida, en el Giuseppe Meazza. Aquí vemos al aficionado a la izquierda que, bueno, se despedía ya de los aficionados del Atlético de Madrid y nos recordó bastante, y lo pusimos en un tuit en nuestra cuenta, que si no nos seguís, por cierto, dejamos en la descripción el link a nuestro Twitter. Nos recordó mucho a ese chaval de Arsenal que, bueno, despidió a Simeone así y luego se dio la vuelta a la eliminatoria. Yo lo tuve clarísimo. Cuando acabó la eliminatoria, perdón, recordé ese partido contra el Arsenal y lo pusimos en nuestro Twitter. Y al final, la vida pone a cada uno en su sitio. Y creo que no hay que vender la piel del oso antes de pasar la eliminatoria. Lo mismo tiene que hacer el Atleti. Hay que competir bien contra el Borussia, pero en caso de sacar un resultado positivo, tienes que ir con la misma mentalidad a Dortmund, porque si no te van a pintar la cara. Los aficionados del Inter también lo volvieron a hacer en el Metropolitano con esas linternitas después del gol. La afición del Atleti se lo devolvió y por eso, hasta que no pita el final, no hay que dar a nadie por muerto y menos al Atlético de Madrid. Y bueno, hablando un poco también de una de las figuras en el partido, que fue Jan Oblak, aquí vemos los dos paradones que hizo en la tanda de penaltis y ha salido información de marca de Isaac Suárez, que ha comentado que lo tenía todo perfectamente estudiado el Atlético de Madrid, el cuerpo técnico del Atlético de Madrid, porque Oblak sabía perfectamente cuáles iban a ser los lanzamientos de los jugadores del Inter. Sabía perfectamente dónde iba a ir cada disparo de los delanteros o de los jugadores del Inter de Milán. Pablo Bercellone, sobre todo, en el cuerpo técnico lo tenía muy estudiado y también, sobre todo, para lanzar por parte del Atlético de Madrid, los jugadores estaban también muy elegidos muy concienciadamente, porque también hay que recordar que los que lanzaron fueron jugadores frescos, que salieron del banquillo, y eso también lo destaca el artículo de marca, que los que lanzaron por parte del Atlético de Madrid más o menos tenían la mente limpia, tenían un poco también fuera ese cansancio que quizás otros titulares sí que tenían, y ahí es donde el Atlético de Madrid también se mostró superior. Sí, fue superior y fueron muy buenos lanzamientos, salvo el de Saúl.
el de Correa y Memphis, ¿dónde ponen el balón? Riquelme engaña muy bien a Sommer. Y luego lo de Oblak, obviamente está el estudio, que es algo que ha evolucionado un montón en los penaltis y que es algo clave, pero también hay que hacer las paradas, porque el penalti que saca Klaassen, vale, sabes que puede ir ese lado por probabilidad, que luego también tiene que disparar el jugador neerlandés, pero es el paradón que hace Oblak. Se estira por completo, es un balón que va fuerte, es un gran lanzamiento de penalti, pero la parada que hace Jan Oblak es descomunal, MVP del partido, nombrado por la UEFA, lo que permite al Atleti pasar que de 4 tandas de penaltis que ha habido en Champions, en 3 de ellas ha pasado el Atleti. Ha disputado 4 y 3. Lo único que siempre estará esa de Milán. Y otra cosa que también ha llamado mucho la atención fuera es el ambiente del Metropolitano, porque antes lo destacábamos con el partido del Borussia, pero ha habido varios periodistas italianos, incluso la Curva Nord, el grupo ultra del Inter de Milán, que hablaban de que es el estadio con mejor ambiente de Europa y se quedaron flipando de lo que se vivió en el Metropolitano el otro día. Por cierto que además haber pasado esta tanda de penaltis le va a permitir al Atlético de Madrid embolsarse 35 millones de euros por méritos deportivos, que no está nada mal ni mucho menos. Además habría que sumar después el coeficiente UEFA, el market pool de televisión, incluso se está jugando estar en el próximo Mundial de Clubes entre el Barça y el Atlético de Madrid, que esos son 50 millones de euros más, así que oye, ni mucho menos iba a ser mala noticia ascender hasta los cuartos de final de la Champions League. Otro jugadorazo que jugó ese partido ante el Inter fue Koke. Vemos la imagen después del partido, 17,5 kilómetros los que corrió Koke en 120 minutos en el partido. 2 kilómetros más que Çalhanoğlu, que Hermoso, que Mkhitaryan. Lo de Koke ya es que no hay muchas palabras para describirlo. Además de jugador técnico con buena distribución, que dio la asistencia. Bueno, de hecho, la del primer gol también casi la podemos considerar asistencia, aunque no cuente por ese rebote. Pero luego, además, lo que corre, lo que se vacía, lo que recupera también, los balones que recuperó. Y es por eso que pedimos siempre la renovación de Koke. Y parece que se va a dar, porque Mateo Moreto ha informado en las últimas horas de que el acuerdo es inminente entre el Atlético de Madrid y Koke. Y que, por cierto, ha dado más detalles. Sería un acuerdo de una temporada más otra en función de partidos disputados el siguiente curso. Así que yo creo que estamos de enhorabuena a los atléticos y Koke yo creo que también que quería quedarse en el Atlético de Madrid. No podemos estar más felices de que el Capi vaya a seguir con nosotros y cómo está. 17 kilómetros y medio es una auténtica salvajada que habla del despliegue físico que tiene Koke. Son casi 2 kilómetros más que Çalhanoğlu, que fue el segundo futbolista del partido que más kilómetros corrió. Por ejemplo, de los octavos, el único que se acercó, y creo que fueron 16 kilómetros con 2 o algo así, fue en Declan Rice, que es un jugador que destaca también por el aspecto físico, pero aún así, Koke también corrió 17 kilómetros y medio. Y eso estamos hablando de lo que recorrió, del despliegue físico que hizo, pero lo que más destacó fue el partido descomunal que se cascó Koke. Hizo absolutamente todo bien, dio la tranquilidad al equipo, era el primero en lanzar la presión, esa asistencia de Pay, es un pase maravilloso. Luego Memphis lo hace a las mil maravillas y su partido fue una auténtica pasada, al igual que lo pudo ser el que hizo contra el Madrid en Copa del Rey, y esa es la noticia. Koke está muy cerca de renovar con el Atlético de Madrid, él siempre ha querido seguir, por fin se ha llegado a ese acuerdo, un año más otro opcional que dependerá de un número de partidos, lo único que la cifra es bastante baja y con casi toda la probabilidad se va a cumplir. Y yo creo que estamos de enhorabuena por ese pase a los octavos, pero también porque la máxima figura del Atlético de Madrid, el jugador con más partidos en su historia, va a renovar con el Atleti. Si lo de Koke era un tema a tratar, sin duda, y parece que se va a dar esa renovación. Veremos a ver, porque otro de los temas de este 2024, sin duda, ya en invierno empezaba a sonar, es Greenwood y su posible fichaje por el Atlético de Madrid. Porque también desde Inglaterra han informado en ESPN de que el otro día el director deportivo del Manchester United, John Marthaug, y el director de fútbol, Matt Hargreaves, estuvieron reunidos con el Atlético de Madrid. No especificaron por qué, pero ya sabéis que en las últimas semanas está sonando mucho Greenwood para el Atlético de Madrid. Bueno, TikTok, también de Inglaterra, comentaban que el Atlético es el favorito para fichar a Mason Greenwood y ya solo faltaba aquí en España por comentar esta noticia Mateo Moreto, que también ha hablado estos últimos días, bueno, estas últimas horas, ha sido de hoy mismo la noticia, y ha confirmado que sí, que el Atlético de Madrid está muy atento a Mason Greenwood, pero que es verdad que aún no ha habido movimientos más allá, se ha quedado ahí en ese interés, veremos a ver si en un futuro sí que se acercan al Manchester United, que parece dispuesto a dejarlo salir, a venderlo, y que además ha añadido Mateo que a Greenwood le gustaría mucho quedarse en España. Sí, espera, Dani, no sé si los demás, yo estoy escuchando a Dani muy cortado, no sé si los demás también. Ya está.
Vale, hemos cortado un momento para que no se produjese el problema de wifi del otro día, que se cayó el directo de repente, que estaba escuchando unos cortes y nada, estábamos hablando de Greenwood y es algo ya que se está convirtiendo en algo normal. Y cuando se convierte en algo normal es porque ya hay algo por Mason Greenwood, al menos ese interés, porque no va a ser una operación fácil. El Manchester United parece que no va a contar con él. También esas reuniones entre el Manchester United y el Atlético de Madrid en la última semana y va a ser uno de los nombres que van a sonar para el club rojiblanco de cara a la próxima temporada. Su año con el Getafe está siendo realmente bueno y está demostrando que puede llegar a ser ese futbolista diferencial que tu- que indicaba que iba a ser en el Manchester United, lo único que luego tuvo los problemas que tuvo, estuvo apartado del Manchester United, pero este año recaló en el Getafe y lo está haciendo realmente bien. Y lo dicho, si suena tanto Mason Greenwood, hacen tanto hincapié en él, es porque realmente hay ese interés. Lo único que también el Fútbol Club Barcelona está muy interesado en el inglés. En Marca dicen que el United lo ha tasado en 50 millones, que sería también un precio bastante alto para el Atlético de Madrid, que ya sabemos que le cuesta en los últimos años pagar esas millonadas si no ha vendido antes a jugadores propios. Así que veremos a ver si no informamos más veces de Greenwood, porque está siendo un habitual en los últimos episodios del informativo colchonero. Antes de seguir con más noticias, si os está gustando el vídeo, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos. Estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Nos fijamos también en dos noticias que han dado en COPE. Primero, la primera de ellas en Deportes COPE Guipúzcoa, y es que han dado que el Atlético de Madrid, el Manchester City, el Manchester United y la Juventus siguen muy de cerca a 4 jugadores de la Real Sociedad, como son Mikel Merino, Zubimendi, Kubo o Lenormand. De todos ellos, sobre todo 3, que son Merino, Zubimendi y Lenormand, ya han sonado en los últimos meses para el Atlético de Madrid. Todos recordamos a Zubimendi como, sobre todo por parte de Marca, decían que era una opción para el pivote del Atlético de Madrid. Los últimos días, sobre todo, Lenormand y Merino están sonando mucho para el Atlético de Madrid. Sobre todo, han influido más, han ido más en concreto con Mikel Merino, porque dicen que, obviamente, termina contrato en 2025 y si la Real no entra en Champions, no entra en Europa League, quizás pueden plantearse la venta del centrocampista. Luego también hay que ver cómo es la situación de la Real Sociedad al final de temporada, porque si no entra en Europa va a tener un problemón y ahí es cuando va a tener que vender. Y no creo que pueda tener las pretensiones económicas que puede tener un mercado normal. Luego son futbolistas que igual están para dar ese salto porque la Real Sociedad ha competido muy bien en las últimas temporadas. Este año ha llegado a Champions, ha llegado a esos octavos de final frente al PSG, pero igual no están a la altura de otros equipos de la Liga Española y son futbolistas que creo que tienen un cartel impresionante. Zubimendi, yo creo que se van a pegar por él cualquier equipo inglés. En el verano pasado sonó, lo único que las pretensiones, como decimos, de la Real Sociedad eran en torno a los 70 millones de euros, que es mucho dinero. A mí es un futbolista que me encanta. Luego se ha hablado mucho de Lenormand, Mateo lo ha dicho, que es uno de los futbolistas que más interesa. Incluso de Merino hemos estado hablando la semana pasada porque el Atleti quiere reforzar ese centro del campo. Biffer va a estar ahí. O'Reilly también es un jugador que interesa mucho y la lista del Atlético de Madrid es muy amplia y desde aquí apuntan. También meten el nombre de Kubo, un futbolista que me parece mucho menos probable de que el Atleti, si al final no se da esa clasificación de la Real para Europa o si se da, varios futbolistas que pueden interesar. La otra noticia que daban también desde COPE era, bueno, de Deportes COPE Valencia, Cristian Mosquera, que es un jugador que ya trajimos aquí en el informativo colchonero porque fue Jean-Louis Dragone, si no me equivoco en Twitter, quien comentó su nombre primero, diciendo que era un central que gustaba mucho a Andrea Berta, que era el central joven que más le gustaba de la Liga Española. Y en este caso en COPE han dicho que tanto Atlético de Madrid como Milan están interesados en el central español, aunque todavía está en duda porque no ha ido convocado, si no me equivoco, con Luis de la Fuente. Y bueno, está también ahí Colombia acechando porque tiene raíces colombianas. Y bueno, también por ampliar un poco esta información, dicen en COPE que el Milan intentó ficharlo el pasado verano y que Simeone también está muy atento desde este mes de enero y que antes de fichar a Gabriel Paulista sí que preguntaron por Mosquera, estudiaron un poco su situación, pero vieron que lo de Gabriel Paulista era un poco más factible. Tiene muy buena pinta Mosquera, lo está haciendo realmente bien con el Valencia y está claro que el Atleti necesita esa revolución atrás de cara a la próxima temporada. Hay varios futbolistas que seguramente salgan y necesita gente joven, necesita un proyecto más a largo plazo que no sea tan inmediato como otras veces, que vienen futbolistas que sabes que pueden dar buen rendimiento, pero claro, ¿cuánto pueden jugar? 2 temporadas, 3, si las cosas van muy bien y parece ser que Mosquera es un futbolista que interesa y luego con el Valencia pues está la situación económica que está y ya sabemos que Peter Lim, si llega una buena oferta,
el jugador se va a poder ir. Es cierto que ha renovado, si no me equivoco, hasta 2027 hace muy poquito, hace un par de semanas, pero muchas veces lo decimos que las renovaciones casi son más para una salida que para seguir. Y en el caso de Mosquera, si cuenta con buenas ofertas, al menos el Valencia no se lo va a pensar. Otra cosa que el futbolista quiera seguir. Un jugador que sonó mucho, bastante, para el Atlético de Madrid en el pasado mercado de invierno es Thiago Almada. Y nos volvemos a fijar en él porque en G-Globo, medio brasileño, han comentado que el Botafogo están muy interesados en contratar a Thiago Almada, a ficharlo, pero el argentino, es el propio argentino el que está echando un poco para atrás este interés de Botafogo, está intentando sobre todo irse a Europa. Quiere un traspaso ya para Europa, para el próximo mercado de verano, y no hay que olvidar que el Atlético de Madrid es uno de los clubes que más ha sonado para Thiago Almada en Europa, que más interés han mostrado. Y bueno, Atlanta United por su parte es verdad que va a pedir en torno a los 30 millones, que ya se comentó en su día en el mercado de invierno. Creo que también se llegó a rebajar un poco esa cifra a los 20-25, pero va a estar ahí el posible fichaje de Almada, y veremos a ver si no hay movimientos en ataque. Sobre todo me cuadraría mucho a mí, esto es sensación, no información, de que si sale Correa finalmente se podría ir a por Thiago Almada, así que veremos a ver qué ocurre de aquí a unas semanas. Y luego la influencia que tiene su representante en el Atlético de Madrid en invierno sonó un montón, sonó muchísimo cuando estuvo Correa cerquita de salir al Al-Ittihad, como él mismo confirmó. Lo único que las pretensiones económicas del Atleti fueron demasiado altas para el conjunto árabe, luego no tuvieron el problema de los extranjeros que tenían el cupo lleno, por eso no pudo llegar Ángel Correa, pero en verano no se descarta que vuelvan a por él y veremos qué pasa con Angelito. Si sale Correa, Almada es uno de esos futbolistas que gustan para ese perfil ofensivo. Son distintos, sí que pueden ser dos enganches, pero creo que es muy distinto Almada de Correa, que lo ha hecho muy bien en la MLS, sus números en la Liga Americana son muy buenos. También hay que ver el nivel que tiene la liga estadounidense, para mí un poquito bajo, pero la verdad que lo está haciendo bien y ya pide el jugador dar ese salto a Europa, que cuando salió de Argentina parecía que podía fichar por el City, por el Atleti, finalmente sorprendió ese traspaso al Atlanta United, que muchos futbolistas argentinos han seguido ese camino, y él dice que prefiere ir a Europa, le gustaría mucho jugar en la Liga Española. No dice el Atleti porque no, porque en el pasado, hace unos meses, se refirió directamente al Atlético de Madrid y parece que ese traspaso a Brasil se va a hacer esperar, y que si hay la oportunidad de llegar a Europa, Almada va a coger ese camino. Un jugador joven también, que en este caso sí que pertenece al Atlético de Madrid, es Salim El Jebari, que el otro día debutó ante el Cádiz en la segunda parte, y nos fijamos sobre todo en lo que han dicho en relevo, lo ha dicho Marcos Durán, y se refiere a la renovación de Salim con el Atlético de Madrid. Tiene ahora mismo contrato hasta 2025, hasta el año que viene, pero el Atlético de Madrid quiere trabajar ya en la posible renovación de Salim porque ven a un jugador ahí con mucha proyección, con mucho futuro, quieren mantenerlo, y además cree el Atlético de Madrid que es un perfil que la plantilla ahora mismo no tiene, y es por eso que, según relevo, se quiere repetir un poco la fórmula con Pablo Barrios, ¿no? Que también es un jugador que ascendió de forma meteórica al primer equipo, y podríamos ver eso con Salim si hace, por ejemplo, quizás una buena pretemporada el próximo curso. Hay que decir que en cuanto a otros equipos interesados, han llegado ofertas de Inglaterra, de Primera División Española, de Segunda División Española, de Alemania, pero su entorno piensa que Salim lo que tiene que hacer es quedarse en el Atlético de Madrid y luchar por estar en el primer equipo. Normal que quieran renovar a Salim, es un futbolista que tiene una pinta tremenda, que gusta un montón al Cholo, ya lo vimos el otro día que debutó frente al Cádiz, no era el mejor contexto para un debut, pero creo que fue importante, al igual que esos minutos de Vermiren, fue de lo más destacable en un partido que fue en líneas generales un auténtico desastre, pero Salim es un chico que ilusiona, porque está yendo, yo creo que ya sobrado en Primera Real Federación, sus últimos meses están siendo excelentes y se le está quedando pequeña ya esa categoría, y veremos qué pasa el próximo verano. Hará la pretemporada con el Atlético de Madrid y luego habrá que tomar esa decisión de si se va cedido o se queda en el primer equipo, y ojalá pueda ser otro chico que llegue al primer equipo, porque siempre está esa mentira de que no cuenta con la cantera, pues eso es una cosa absurda. Con el que es bueno ha contado siempre. El otro día la eliminatoria contra el Inter se acaba con 4 canteranos en el campo. Creo que pocos equipos pueden decir que en un contexto tan complicado tenga tantos canteranos sobre el terreno de juego, y otros que tuvieron la oportunidad, se asentaron, pero ya sabemos cómo funciona un poco el club, que cuando llega una gran oferta siempre se va a aceptar, y esperemos que Salim siga un poco ese camino de Pablo Barrios. Su irrupción, la de Pablo, fue impresionante, de las mayores que ha habido
en estos últimos años en el Atlético de Madrid, pero Salim de la cantera es sin duda el chico que a mí más me ilusiona y que creo que tiene más madera para llegar a ser jugador de la primera plantilla. Aún así, queda mucho camino por delante y el salto al fútbol de élite es muy grande y esperemos que Salim pueda estar a la altura, pero poquito a poco con él. Un Salim que, por cierto, ha sido convocado con la sub-23 de Marruecos, la misma selección sub-23 de Marruecos que va a ir a los Juegos Olímpicos. Ha sido convocado para los próximos amistosos. Veremos a ver si va también a los Juegos Olímpicos. Sería también un poco de rodaje para él en un fútbol más profesional, obviamente, que la primera Real Federación, con equipos, equipazos y selecciones a las que se enfrentaría la propia selección de Marruecos. Y hablando de Juegos Olímpicos, hay dos jugadores de la primera plantilla que están muy interesados en ir con sus selecciones, con Francia y con Argentina, Griezmann y Rodrigo de Paul. De Griezmann ya sabemos su interés por ir, lo comentó él mismo en Le Monde hace unas semanas, quiere ir a los Juegos Olímpicos con Francia y según informa Le Parisien, Thierry Henry, que es el seleccionador para esos Juegos Olímpicos, quiere llevarse a Griezmann, tanto a él como a Giroud, como a Mbappé, así que es muy posible que Griezmann vaya a los Juegos Olímpicos de París y salvo que el Atlético de Madrid diga que no, que a mí me extrañaría bastante viendo también un poco lo que está rindiendo Griezmann en el Atlético de Madrid, quizás se lo quieren dar un poco como premio, pero además De Paul quiere ir con Argentina también y lo ha dicho en una entrevista, ha dicho: me gustaría estar en los Juegos Olímpicos, estoy dispuesto, aunque no depende de mí porque no es una competición FIFA y los clubes no están obligados a prestarnos, así que el Atlético de Madrid podría perder a dos jugadores importantísimos ya para el inicio de la pretemporada, porque entre finales de julio y principios de agosto es cuando duran los Juegos Olímpicos y yo creo que sería baja sensible para preparar la próxima temporada. Lo único que aquí hay que ver lo que dice el Atleti. Yo no estoy del todo seguro que diga que sí, porque es algo que tendrán que analizar, hablar con los futbolistas. Y no solamente porque se pueden incorporar más tarde, es el cansancio que van a tener acumulado. Hay Eurocopa, Copa América creo que también hay, ¿no? Este Sí. verano. Creo que coinciden. Y claro, después de una temporada tan dura, jugar una Eurocopa, jugar una Copa América, lo que conlleva eso, acabar un torneo de ese estilo, ir a jugar unos Juegos Olímpicos, es algo que, por ejemplo, lo hemos visto con Pedri, que pasa factura. Y estamos hablando de un chico con 19, 20 años. Pues ya futbolistas más mayores, pues creo que eso lo acabarán notando. No tener descanso tras una temporada de tantísima exigencia, creo que puede pasar factura para la próxima temporada y creo que eso es lo que puede hacer que el Atleti no dé el permiso, pero es algo que es básicamente mi opinión. Luego ya veremos lo que acaba ocurriendo. Los dos futbolistas parecen que quieren ir a jugar los dos torneos con sus respectivas selecciones y queda por ver cuál es la posición del Atlético de Madrid. Y seguimos con las selecciones nacionales porque ya sabéis que hay un parón después de este fin de semana. En España ha ido convocado, por cierto, Morata, con la sub-21 Pablo Barrios, Iturbe, Samu Morodion y también, importante, con Bélgica va a ir Vermiren, a pesar de no haber jugado prácticamente nada, muy pocos minutos con el Atlético de Madrid desde su llegada en enero. Tedesco sigue confiando en Vermiren, ve en él, yo creo, un jugador de muchísimo futuro y también de presente para la Bélgica, que puede disputar la Eurocopa, que va a disputar la Eurocopa el próximo verano. Y también Vermiren es un poco el relevo generacional de Witsel, un Witsel del que también ha hablado Tedesco, porque Witsel en su día dijo que él hubiera preferido que hablara con él y dijera que prefiere un perfil diferente al jugador del Atlético de Madrid, pero Tedesco ha dicho últimamente: tengo mucho respeto por Axel Witsel, hablamos en marzo del año pasado, en junio decidió dejar su puesto de los Diablos Rojos y luego volvimos a hablar por teléfono y fue una buena conversación. Para mí todo fue claro y positivo, y si lo veo de otra manera es una lástima, lastimándose ahí Tedesco de quizás el mal sabor de boca con que se fue Witsel de la selección, pero como digo, Vermiren al final también es el futuro de Bélgica y yo creo que va a ser un poco ese relevo generacional. Sí, es el futuro de Bélgica y también del Atleti. Tedesco habló de su fichaje y dice que no veía mejor destino que el Atleti, estará a las órdenes de Simeone, está yendo muy poco a poco, pero creo que va a ser muy importante de cara a la próxima temporada porque va a llegar con mucha soltura, con el rodaje que igual necesita un jugador tan joven y creo que va a ser importante la próxima temporada desde el inicio, que es algo fundamental en el centro del campo y creo que no va a haber que esperar tanto en este último tramo de la temporada. Va a haber rotaciones en el centro del campo y creo que va a ir entrando Vermiren, que cuando ha jugado el día del Rayo Vallecano, obviamente es su debut, pero el resto de minutos han sido muy poquitos, no ha dejado malas sensaciones.
Obviamente habrá muchas cosas que pulir, pero es un futbolista que tiene muy buena pinta, confianza plena en Bélgica, confianza plena en el Atleti, y creo que vamos a ver mucho más al belga en los próximos meses. Un Atleti que hoy ha descansado, mañana vuelve a los entrenamientos para preparar, no hay que quitar el ojo, de ese Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona el domingo a las 9, y ya hay árbitro asignado, va a ser Sánchez Martínez, en el bar va a estar asistido por Melero López. Yo es que me tenéis que perdonar, pero cada vez que veo su imagen me acuerdo de esa foto en el Metropolitano, cuando el Atleti está celebrando después de haber corregido una decisión suya el VAR. Hay que decir que para este partido el Atlético de Madrid ha estado en 21 partidos con él, 10 victorias, 7 empates, 4 derrotas. El Barça, por su parte, han sido 32 los partidos en los que el ha arbitrado Sánchez Martínez, 24 victorias, 2 empates, 6 derrotas. Así que nada, ya está ese árbitro asignado. El partido, como decimos, es el domingo. Mañana habrá previa en el canal de ese encuentro. Muy atentos ya a la liga, porque el Atleti se está jugando entre los 4 primeros. Así que mañana comentaremos un poco cómo viene el Atleti, cómo viene el Barça, y veremos seguramente la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone. Y antes de cerrar con este informativo colchonero, vamos a tratar 2 noticias más, actualizar información sobre, primero, el Atlético de Madrid femenino, que el otro día, además de ese Atleti Inter, hubo un Real Sociedad Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa de la Reina, la vuelta, y el Atleti en este caso perdió 2-1, el único tanto del Atleti lo hizo Sheila Guijarro, y cae de esta forma eliminada, no podrá estar en esa final de la Copa de la Reina, que por su parte el Barça creo que es el que se ha clasificado tras ganar al Athletic Club, así que una lástima, pero el Atlético de Madrid ya solo le queda un poco luchar por esos puestos de Champions femenina en la Liga F. Y cerramos con el otro equipo del Atlético de Madrid del que solemos hablar también, el B, que ya sabe su horario, la jornada 30, el domingo 31 de marzo a las 12 del mediodía. Bueno, hablando un poco también de este fin de semana, hay un derbi importante el próximo domingo 17 a las 4, Atlético de Madrid, Real Madrid. Por parte del femenino juegan también el domingo a las 12 del mediodía, en este caso el Granada femenino, Atlético de Madrid femenino. Así que nada, yo creo que habiendo hecho este repaso tanto del femenino como del Atlético de Madrid B, cerramos este episodio del Informativo Colchonero. Un episodio 40 con muchas noticias, con mucho contenido. Sobre todo hemos repasado un poco esa eliminatoria ante el Borussia Dortmund, la noticia, sobre todo de la renovación de Koke, el interés en Greenwood, el Mosquera, las declaraciones de De Paul sobre su posible convocatoria con Argentina para los Juegos Olímpicos, además de la de Griezmann, posible con Francia. Así que, como digo, informativo colchonero muy completo. Así que nada, digo, es un placer. Igualmente, Dani, ya analizaremos en profundidad al Borussia Dortmund, como solemos hacer con cualquier rival de la Champions, pero eso irá en otro vídeo, seguramente la previa, como hicimos contra el Inter. Y nada, nos vemos mañana ya con esa previa del Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona, un partido importantísimo para esa lucha de la Champions, porque se ha hecho el trabajo de la máxima competición europea, se ha eliminado al Inter, pero hay que seguir en Liga. Hay que tener regularidad y hacer una buena temporada, que seguro que si tenemos esa tranquilidad, empezamos a ser regulares fuera de casa, nos va a venir muy bien para lo que pueda venir en esa Champions. Así que nada, mil gracias a todos los que os habéis pasado por el chat y a los que nos escucháis en diferido. Y lo dicho, nos vemos mañana. Pues lo dicho, muchas gracias a todos por haberos pasado. También gracias de nuevo a Chiquitown, a Rusadir y a Sergio por vuestras suscripciones. Y nada, para la gente que lo estáis viendo desde YouTube, podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio 40 del informativo colchonero, qué opináis de esa eliminatoria, sobre todo ante el Borussia Dortmund. También qué os parece la renovación de Koke con el Atlético de Madrid, ese interés en Greenwood, en Mosquera, lo de los Juegos Olímpicos de Griezmann y de Paul. Dejamos en las redes sociales, Twitter, Instagram, Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.